Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien. En este caso, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a estar presentando el caso clínico con nombre acidosis láctica por ejercicio intenso. Mi equipo está conformado por Ramírez López, Ailín Sinaí, Reséndiz Hernández, Damaris Milet y Lovera Samano David. En este índice podemos ver que vamos a estar desglosando poco a poco, lo cual es el resumen clínico, vía metabólica, reacción metabólica, complicaciones clínicas y sobre todo la prevención y educación. Y para ir empezando, vámonos a la viñeta clínica. ¿De quién vamos a estar hablando? En este caso es Luis. Luis tiene 22 años, es estudiante de medicina y está previamente sano. El motivo de consulta por el que está acudiendo es padecer fatiga extrema, mareo, náuseas, calambres y dolor muscular intenso tras completar su primer maratón sin entrenamiento previo. En la historia clínica, podemos ver que el maratón se trató de 42 kilómetros en tan solo 4 horas. Ya en los últimos 10 kilómetros que le faltaban, los tuvo que terminar con mucho esfuerzo sin poder mantener el ritmo respiratorio adecuado. Posteriormente a que se terminara el maratón, acude a urgencias 30 minutos después con síntomas de agotamiento y malestar. En la exploración física nos podemos dar cuenta de un estado general consciente, ansioso, sudoroso, profuso. La piel está fría y pegajosa. En los signos vitales tiene su frecuencia cardíaca muy alta. Ahí podemos ver que es de 115 latidos por minuto. Lo normal es de 60 a 100. Entonces tiene taquicardia. La tensión arterial es de 100 a sobre 60 milímetros de mercurio. Está ligeramente baja, lo normal es 120-80. Ahora, la frecuencia respiratoria es de 28 respiraciones por minuto. Entonces ahí está muy alta, lo normal es de 12 a 20. Entonces es una respiración rápida y profunda ocasionando taquipnea y la temperatura está alta, es de 37.8 grados Celsius. Recordemos que lo normal es de 36.5 a 37.5. Los músculos padecen de rigidez y dolor, sobre todo en los del miembro inferior, en cuádriceps y gemelos. Ahora vámonos con los datos del laboratorio. Su pH está muy bajo, podemos ver que es de 7.28. Lo normal es de 7.35 a 7.45, es decir, tiene acidosis. Los niveles de bicarbonato en sangre son de 14.000 equivalentes sobre el litro. Lo normal es de 22 a 26, entonces igual están bajos. Eso ya nos está dando indicios de que se trata de una acidosis metabólica. Y el PCO2 es de 28 milímetros de mercurio. Lo normal es de 35 a 45, entonces ahí podemos ver que está bajo. ¿Cómo podemos saber si está compensada o no? ¿Cómo? Bueno, pues para esto debemos de saber que la acidosis metabólica se compensa a través del sistema respiratorio. Es por ello que al tener una acidosis metabólica, nuestro cuerpo va a disminuir los niveles de dióxido de carbono en el cuerpo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de una hiperventilación. Es por eso que la respiración de Luis es muy rápida y profunda. ¿Por qué? Porque se está eliminando todo el dióxido de carbono para así poder aumentar poco a poco los niveles de pH para tenerlos en la normalidad. Ya que entendimos eso, ahora me voy a los niveles de lactato. Son de 8.5 milimoles sobre litro. Lo normal es de 0.5 a 2 milimoles sobre litro. Entonces está muy elevado las concentraciones de lactato. Entonces, secundaria a esta acidosis metabólica, nuestro paciente también padece acidosis láctica. Ahora, la brecha aniónica es de 18, lo normal es de 8 a 12. Y también podemos ver que su creatinina sinasa es de 450, ya que lo normal es menor a 200. Entonces hay daño muscular leve. Y por último, la glucosa es de 85 miligramos sobre decilitro. Lo normal es de 70 a 100. Entonces, ahí podemos ver que está normal. En la interpretación fisiopatológica,
es que el esfuerzo físico intenso sin entrenamiento produjo que los niveles de oxígeno disminuyeran en los tejidos, ocasionando hipoxia tisular muscular, lo que forzó el metabolismo hacia la glucólisis anaerobia. El piruvato se convirtió en lactato para regenerar el NAT oxidado y permitir continuar la glucólisis, generando acumulación de ácido láctico y una acidosis metabólica con anión GAP elevado. El diagnóstico es el siguiente: acidosis metabólica con anión GAP elevado secundaria a acidosis láctica tipo A, hipoxia tisular por ejercicio extenuante. Para entrar un poco en contexto, en este caso clínico, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué vía metabólica es utilizada en condiciones de hipoxia tisular durante el ejercicio intenso y por qué? Bueno, la respuesta a esto es la glucólisis anaerobia. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Para esto hay que conocer los destinos del piruvato. Se van a tener dos opciones, una vía aerobia y otra anaerobia. En la vía aerobia, el piruvato va a hacer una descarboxilación oxidativa, después va a pasar a ciclo de Krebs y por último a la cadena de transporte de electrones, en donde el oxígeno va a ser el aceptor final de electrones. En cambio, en la ruta anaeróbica no se va a tener O2 y se va a generar una fermentación láctica. ¿Qué es la fermentación láctica? Bueno, Eh, como les decía, cuando no se tiene mucho oxígeno, se busca generar ATP sin requerir de este oxígeno, lo que genera una acumulación de ácido láctico. Entonces, en la glucólisis, la glucosa se convierte en piruvato mediante la reducción de NAD y agregando ATP. Pero cuando no se tienen suficientes cantidades de oxígeno, se activa la vía anaerobia o de fermentación láctica, en donde gracias a la enzima lactato deshidrogenasa se hace una oxidación de NADH2 y se convierte el piruvato en ácido láctico. Bueno, eh, para continuar con esto es importante saber eh, qué es el NAD y cuál es la importancia de generar este NAD. Bueno, ¿qué es el NAD? El NAD es una coenzima que ayuda más que nada a lo que es la producción de energía. ¿Cómo podemos imaginarnos esto? Imagínense a un camioncito que se va a dedicar al transporte y a la carga y descarga de energía. Bueno, pues eso es el NAD y a eso nos va a ayudar. Pero ¿qué pasa si no hay NAD? Cuando no hay NAD y no se va a tener suficiente ATP y esto va a generar fatiga, disfunción celular y un daño tisular. ¿Y cuál es la correlación clínica en todo esto? ¿A qué nos ayuda todo esto en el caso de Luis? Pues bueno, eh, durante el ejercicio extremo, como el maratón que corrió Luis, sin tener un entrenamiento adecuado, los músculos consumen oxígeno a un mayor ritmo del que está acostumbrado. Por lo tanto, las células musculares empiezan a cambiar su metabolismo, es decir, ya no van a tener un metabolismo aeróbico, se van a cambiar a una glucólisis anaerobia o de fermentación láctica. Y esto va a generar un aumento del lactato, o también conocido como una lactatemia. Perdón, hiperlactatemia. Cuando la producción de lactato eh, aumenta, el pH sanguíneo va a empezar a disminuir y esto va a generar una acidosis metabólica de anión GAP elevado, como se observa en los resultados del laboratorio que se vieron en un principio. Es decir, va a tener
un pH de 7.28, un bicarbonato bajo y un lactato de 8.5. Y gracias a esta acidosis, podemos explicar más a detalle los síntomas que presenta el paciente. Por ejemplo, la fatiga extrema y la debilidad se debe a la disminución del ATP disponible. Los calambres y el dolor muscular se debe por la acumulación de lactato y las alteraciones en el pH. La respiración rápida y profunda, que como se mencionó es de 28 respiraciones por minutos, se debe a a una respiración compensatoria que va a ayudar a eliminar el CO2 y a corregir o a tratar de corregir esta acidosis que presenta Luis. Y los mareos y la ansiedad que se mencionaban, bueno, reflejan esta respuesta que está teniendo Luis al estrés metabólico. Bueno, para explicar esto mucho mejor, voy a explicar la glucólisis de una forma en la que podamos comprender qué es lo que está pasando en la glucólisis anaerobia, por qué se acumula todo el ácido láctico ocasionando una acidosis metabólica, etcétera. Pero quiero que entendamos las bases. Entonces, la glucólisis es una vía catabólica que consiste en la degradación de glucosa. Va a haber dos fases, una fase de inversión y una fase de recuperación. Sí, quiero decir con esto que pensémoslo como un negocio, ¿no? De que la glucosa va a pedir prestado para que emprenda su propio negocio y después, cuando genere ganancias, pague lo que pidió. Va a ser algo así. La glucosa, en la glucólisis, en la primera fase, vamos a necesitar monedas energéticas. ¿Cuáles son? Pues es el adenosine-trifosfato o ATP. Para ello, una vez que ya haya pasado la fase de inversión, en la fase de recuperación las devolvemos. Entonces empezaré explicando que aquí tenemos la molécula de la glucosa. Es una molécula que tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para empezar, yo le voy a pegar un grupo fosfato al carbono 6. Entonces, ¿de dónde saqué este fosfato? Lo saqué del primer ATP que vamos a pedir prestado. ATP, le quitamos un fosfato y se convierte en adenosín difosfato, solo con 2 fosfatos. ADP. Ajá, entonces este fosfato que le quitamos se lo vamos a pegar al carbono 6 de la glucosa para que ahora la glucosa se pase a ser llamada glucosa 6 fosfato. Igual hay que recordar que utilizamos cofactores. Estos cofactores son para estabilizar a los grupos fosfatos. Si nos damos cuenta, el magnesio es un catión por su carga positiva. El fosfato pues tiene carga negativa y para que podamos estabilizar esto pues necesitamos este magnesio con carga positiva. Al igual que hay que recordar que a la membrana no le gustan las cargas negativas. Es por eso que una vez clavándole el fosfato y pegándoselo al carbono 6, pues esta molécula de glucosa ya no se va a poder salir de la membrana. ¿Ok? Todo esto va a estar regulado por enzimas y en el primer paso está la hexocinasa, que se abrevia como HK, hexocinasa. Ajá, y como es una enzima reguladora, hay que comprender que todas las enzimas reguladoras son irreversibles. Las que no lo son, pues son reversibles, pero las que sí son reguladoras son irreversibles. Entonces es una reacción irreversible. Ok, ¿y cómo se va a llamar este primer paso? Pues es una fosforilación. Pasemos al segundo paso. Ya que tenemos glucosa 6-fosfato, veamos qué pasa. Ahí podemos ver que es un cambio de estructura en cuestión del anillo. Aquí se me pasó a decirles que a un anillo es una hexosa, también le podemos llamar piranosa y a uno de 5 furanosa. ¿Ok? Y vemos que le cambiamos la estructura. A esas enzimas que cambian la estructura son isomerasas. Entonces vamos a ver que aquí tenemos una enzima que es llamada fosfohexosa isomerasa. Y podemos decir entonces que esta enzima no es reguladora, entonces es una reacción reversible. Y este segundo paso se trata de una isomerización.
Ok, ajá. Entonces pasamos a que esta molécula se llame fructosa 6-fosfato. Y creo que, bueno, eso sería en cuestión de esta que, sí, está regulada por la fosfatosa isomerasa. Es una reacción reversible y todo esto es una isomerización. Cambiamos la estructura. Podemos ver aquí en la siguiente molécula, que es igual a fructosa, que le agregamos otro fosfato. Entonces, eso quiere decir que estamos ocupando otra sinasa que pega fosfatos. Porque sí, recordemos que las sinasas pegan fosfatos. ¿Y de dónde sacamos estos fosfatos? Pues pedimos prestado otra vez al ATP un grupo fosfato, este ATP se convierte en ADP y así le pegamos en el primer carbono este grupo fosfato, este grupo fosfato. Entonces, ya una vez que se lo pegamos, esta molécula va a pasar a llamarse fructosa 1,6 bisfosfato. ¿Por qué bis? Porque tiene dos fosfatos. Todo esto es regulado, ahora sí, por una enzima reguladora llamada PFK1. Es decir, una fosfofructosinasa 1. Y bueno, entonces esto otra vez, ¿qué es? Es una fosforilación. Pasemos al siguiente paso. Una vez que tenemos fructosa 1,6-bisfosfato, pues va a venir otra enzima llamada aldolasa. Esta aldolasa es una liasa que, pues lo que va a hacer es cortar esta molécula. Va a hacer una escisión, ¿ok? Entonces, pues la voy a poner aquí. Llega esta aldolasa, corta esta fructosa 1,6-bisfosfato. Recordemos que tienen 6 carbonos, cada una se queda con 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y así es como se corta en estas dos moléculas. Si nos damos cuenta en sus grupos funcionales, este es un grupo aldehído y este es un grupo funcional que se llama cetona. Ahí podemos ver que van a tener diferentes nombres. Este va a ser gliceraldehído, 3-fosfato. Y este va a ser dihidroticetona. O también abreviada como DAP. Y pensemos aquí que la dihidroticetona es como, le tiene mucha envidia a gliceraldehído 3-fosfato, entonces en todo le copia. Que si se pone esto, que si se pone el otro, todo le copia. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una isomerización. ¿Para qué? Para que dihidroticetona se convierta en un gliceraldehído porque 3-fosfato, porque este es, digamos que su meta. Entonces aquí, en este paso, vamos a tener una isomerización. ¿A través de qué enzima? De una que no es reguladora, fosfotriosa isomerasa. Para que así esta se convierta en gliceraldehído 3-fosfato. Y ahora todo lo que lo que se vaya a hacer, lo vamos a multiplicar por 2, porque tenemos dos grupos, tenemos dos gliceraldehídos 3-fosfato. Entonces se va a estar repitiendo 2 veces todo lo que vayamos a ver. Y es aquí donde termina la fase de inversión. Ya. Ahora vamos a proceder a la fase de recuperación. Aquí lo voy a escribir. A partir de aquí es la fase de recuperación. Sí. Entonces, lo que va a pasar aquí es que vamos a hacer uso de una enzima que se va a llamar gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. 3-fosfato deshidrogenasa. Una deshidrogenasa es una oxidación, entonces a este paso le vamos a llamar una oxidación.
ya que una deshidrogenasa es que vamos a estar ocupando ya sea ADNAT o AFAT, que son estos, sí, mm, factores que van a robar electrones. Entonces, podemos decir que aquí vamos a ocupar ANAT. ¿Quién me- ANAT, que se va a estar llevando estos electrones y se va a convertir en NAT reducido con ese electrón. ¿A dónde va a llevar este electrón? Pues si hay condiciones en las que hay oxígeno, pues este lo va a llevar a la cadena respiratoria bueno, en las mitocondrias. Entonces lo va a llevar aquí, ahí, para que entregue los electrones. Ajá. Y así no se acumulen nada reducido. Estamos entregando los electrones a la cadena respiratoria. Ahora continuemos con el siguiente paso. Se le va a agregar un fosfato, pero este fosfato digamos que viene del ácido fosfórico, ¿no? Porque recordemos que el ácido fosfórico, otro, sí, es al igual que con el ácido, el ácido fosfórico con el fosfato, son amortiguadores en el líquido intracelular. Entonces, de aquí se toma el fosfato y así podemos así del citosol ocupemos un grupo fosfato de esas moléculas. Le agregamos ese fosfato y se lo vamos a agregar ¿a qué carbono? Se lo vamos a agregar al carbono 1. Entonces ahora mi molécula va a ser llamada de la siguiente forma, porque aquí está el 1, 2 y 3. Se va a llamar 1, 3 bis fosfoglicerato. Entonces, así se va a llamar ahora mi molécula porque le pegué otro grupo de fosfato. ¿Qué va a pasar después? Después vamos a eliminar, se podría decir, a un grupo fosfato. Pero ahora, ¿cuál vamos a eliminar? Va a ser igual, el del carbono 1. Entonces, aquí pongamos mucha atención porque es como vamos a hacer ATP, ¿no? Entonces, a partir de una molécula de alta energía, vamos a producir ATP. Entonces aquí tenemos ADP, le agregamos un grupo de fosfato y se convierte en ATP. Recordemos que esto está sucediendo dos veces, entonces no solo vamos a tener un ATP, sino que vamos a tener dos ATPs. Entonces a esto todo lo está regulando la fosfoglicerato sinasa. Fosfoglicerato sinasa. Esta reacción es reversible. Solo a las que les estoy diciendo que es irreversible es porque son enzimas reguladoras. Esta no. Y se podría decir que es la única sinasa que es reversible, porque las otras sinasas, si se dan cuenta, son irreversibles. Entonces, a esto, ¿cómo le vamos a llamar? Fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué le estoy llamando así? Porque es la creación de ATP a partir de un metabolito de alta energía, lleno de fosfatos. Ujú. Entonces, se le llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué va a pasar después? Lo que va a pasar después es que podemos ver que aquí le vamos a agregar vamos a cambiar el fosfato que tenemos ahí y lo vamos a poner acá. Ah, se me olvidó decirles cómo se llamaba esta. Bueno, aquí como le quitamos un fosfato, le vamos a llamar a esta molécula 3-fosfoglicerato. Fosfoglicerato.
a esta molécula de acá y acá 1,3 bisfosfoglicerato. Aquí recordemos que le quitamos un grupo fosfato, pero acá se lo vamos a mover al carbono 2. Entonces esto va a ser llamada 2-fosfoglicerato. 2-fosfoglicerato. Todo esto es gracias a una enzima que se llama fosfoglicerato mutasa. Ajá, pero pues aquí vemos que es como hay un paso más que no lo vemos. ¿Qué es eso? Que acá el 3-fosfoglicerato, lo que está pasando es que se le va a agregar otra vez, como yo les digo, del citosol vienen los fosfatos. Se le va a agregar un grupo fosfato, ya sea del ácido fosfórico, del fosfato, y una vez que se le agrega, pues se va a formar 2,3 bisfosfoglicerato. Pero esta molécula hace que disminuya la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, es decir, que está en su forma T. Por eso es de que tenemos que bueno, cambiar o hacer algo para no tener esta molécula, que es un intermediario entre la glucólisis. Entonces, lo que hacemos es otra vez quitarle un grupo fosfato, pero en este caso le vamos a quitar el del carbono 3 para que solo quede el carbono 2. Y ahora sí se llama 2-fosfoglicerato. Es algo complicado porque es un paso intermediario, pero una vez que ya sabemos por qué pasa a ser 2-fosfoglicerato, pues es un poco más sencillo de entender. Después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a las liasas, que son moléculas que utilizan agua. Bueno, vamos a ocupar a esta que se llama enolasa. Y vamos a expulsar agua. Entonces, esta es una deshidratación. Pero, a ver, se me pasó decirles que aquí cuando le agregamos un grupo fosfato, en el paso intermediario, cuando le agregamos un grupo fosfato, pues lo que está pasando es que hay una isomerización. Entonces, déjenme, es una isomerización en este paso. Ahora sí, pasamos a 2-fosfoglicerato, le quitamos una molécula de agua para hacer una deshidratación, bueno, a esta enolasa. ¿Quién inhibe esta enolasa? Pues el fluoruro. Es por eso que no sé, que cuando en la pasta de dientes se tiene fluoruro, pues detiene la glucólisis en las bacterias al ser un inhibidor en la pasta de dientes. Entonces pasamos a que ahora esta molécula que tenemos acá, vamos que tiene ahora un doble enlace, porque es lo que hacen las liasas, se va a llamar fosfoenol piruvato. Una vez que se llama fosfoenol piruvato, o también abreviado como PEP, pues aquí esta es una molécula de alta energía. Entonces vamos a ver que en el siguiente paso, igual, vamos a estar haciendo la creación de un ATP a través de un metabolito de alta energía. Tenemos ADP, le metemos un grupo fosfato y se convierte en ATP. Entonces, si contamos, ya llevábamos antes 2 en este paso de que era una fosforilación a nivel de sustrato, gracias a la fosfogliceratosinasa, donde estamos quitando un fosfato y la creación de un ATP. Y acá está pasando lo mismo, estamos quitando este grupo fosfato para la creación de un ATP. Entonces, podemos decir que esto igual se trata de una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Sí? De sustrato. Y todo esto va a estar regulado por una enzima que sí es reguladora, y esto implica de que la reacción pues sea irreversible. Las otras sí son reversibles,
Las que les he comentado que son reguladoras, pues son irreversibles. En este caso es la piruvato sinasa, que me va a convertir ahora sí esto en piruvato. Y ya tenemos piruvato, que al haber oxígeno y hacer una glucólisis aerobia, se va a ir al ciclo de Krebs. De lo contrario, si no hay oxígeno, pues no se puede ir al ciclo de Krebs. Entonces tenemos que va a pasar a glucólisis anaerobia. ¿Qué va a pasar aquí en la glucólisis anaerobia? Pues lo que va a pasar es lo siguiente. Va a pasar que en condiciones de hipoxia, es decir, falta de oxígeno, pues se va a expresar el factor de transcripción HIF1. Y una vez que se expresa, pues esto es lo que hace es regular a las cadenas de ADN. Ajá, y por ello es que se va a producir la siguiente enzima, que es la lactato deshidrogenasa. No sé si recuerden en un paso en el que al haber condiciones de oxígeno, pues lo que hacíamos es quitar electrones para dárselos a NAT, para que NAT lleve esos electrones a, pues a lo que es la mitocondria. Aquí, ¿qué va a pasar? Pues de que igual tenemos a NAT, pero pues al estar reducido NAT, pues no se los puede llevar a la mitocondria porque estamos en condiciones anaerobias, no hay oxígeno, y esto sucede más en condiciones rápidas de energía, por ejemplo, contracción muscular, o también en las bacterias que utilizan la glucólisis anaerobia. Por ello es que el NAT, pues le va a dar, bueno, va a tomar esos electrones, se va a volver NAT reducido y le quita estos electrones, la lactato deshidrogenasa, para pegárselos a lo que es al piruvato. Entonces, aquí podemos ver cómo Aquí podemos ver entonces cómo, en condiciones anaerobias, pues no le podemos llevar los electrones a la cadena respiratoria. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el NAT se vuelve NAT reducido. Una vez que se vuelve NAT reducido, pues le da los electrones a la lactato deshidrogenasa. Y la lactato deshidrogenasa lo que hace es pegárselos al piruvato. Aquí podemos ver cómo aquí está esta molécula y esta molécula. Este es el piruvato y aquí podemos ver cómo le pega los electrones. Entonces, ya que vimos esto, es por ello que este piruvato se convierte en lactato. Ahorita vamos a ver cuáles son los productos finales de la glucólisis, pero para ello, entonces, una vez que entendimos esto, podemos decir que si esto se nos sale de control, de que si se produce ácido láctico y se acumula, pues lo que ocasiona es una acidosis metabólica a consecuencia de, ah, pues sí, de una acumulación de ácido láctico. Y por ello, esta es una complicación. Lo que está pasando igual con Luis es de que al hacer mucho ejercicio, al hacer una carrera de 45 kilómetros y no haber tenido un entrenamiento previo, y ya al final no tomar descansos ya cuando solo le faltaban 10 kilómetros, forzó a su cuerpo y su cuerpo quería todavía producir energía, entonces es por eso que se acumuló tanto ácido láctico, que es lo que le provocó náuseas, mareos, calambres, fatiga, todo eso le ocasionó. Y es por ello que el ácido láctico en los músculos ocasiona dolor. Y así es como podemos entender un poco mejor de lo que pasó aquí, porque, pues sí, el beneficio fue obtener energía, pero la consecuencia fue la acumulación de ácido láctico. A continuación, mi compañero David les va a hablar sobre la diferencia en la producción de ATP entre las vías metabólicas. Entonces veremos cuál es la diferencia entre la producción de ATP entre una glucólisis anaerobia y toda la oxidación completa en presencia de oxígeno. Para empezar, quiero hablar que la glucólisis anaerobia, pues como ya vimos, solo producía lactato a través de la enzima lactato deshidrogenasa, que lo que hacía era que el NAT reducido le pegaba sus grupos, bueno, le pegaba los electrones
al piruvato y así se convertía en lactato. Entonces nuestro producto final iban a ser 2 ATPs y 2 lactatos en esta glucólisis anaerobia. Mientras tanto, en una oxidación completa, pues vamos a ver poco a poco qué es lo que se está produciendo y hacer un balance energético total. Como vimos en una glucólisis aerobia, el resultado es 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 aguas, 2 NAT. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva para que podamos hacer un reconteo total. Podemos ver que aquí en la glucólisis, como yo les dije, se está produciendo 2 ATPs, 2 NAT y 0 FAT. Pero para que me entiendan un poco mejor, vamos a traducirlo a que un NAT reducido y un FAT reducido equivalen a cierto porcentaje de ATP. Aquí vemos que un NAT equivale a lo que es 2.5 ATPs y un FAT reducido equivale a 1.5 ATP. Ahora bien, podemos decir que la glucólisis Ahora sí podemos decir que en la glucólisis, como se producían 2 ATPs y 2 NAT, los 2 NAT reducidos equivalen a 5 ATPs al multiplicarlos por el cofactor 2.5. Entonces vamos a hacer ahorita una suma total. En la descarboxilación del piruvato, para que pueda pasar al ciclo de Krebs, pues ahí se está obteniendo como producto 2 NAT reducidos, que eso equivale a 5 ATPs. Y en el ciclo de Krebs se está, teniendo como producto 2 ATPs o GTPs, 6 NAT reducidos y 2 FAT reducidos. Los 6 NAT reducidos equivalen a 15 una vez ya multiplicados por 2.5 y los 2 FAT reducidos equivalen a 3 al multiplicarlos por 1.5. Al hacer el conteo tenemos aquí 4 ATPs. De la suma total de los NAT reducidos tenemos 25 y de los FAT reducidos tenemos en total 3. Sumando 4 más 25 más 3, eso nos da lo siguiente: 29 más 3. Es un total de 32. Entonces podemos decir que el total en esta oxidación completa va de 30 a 32 ATPs. Ahora, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que entonces, como en la glucólisis anaerobia se está produciendo 2 ATPs y 2 lactatos en ausencia de oxígeno, nuestro cuerpo lo está haciendo para obtener energía de forma más rápida, sin hacer todas estas vías. Y es por ello que todo tiene una consecuencia, y la consecuencia aquí sería la acumulación de lactato, ocasionando esta acidosis metabólica secundaria a una acidosis láctica. Y mientras tanto, en una oxidación completa podemos ver que al final es bastante ATP el que se está produciendo, ya que va de 30 a 32. Entonces, en ausencia de oxígeno, el rendimiento energético cae de 30 a 32 a solo 2 ATPs por glucosa. Por eso el músculo se fatiga muy rápidamente. Hola, mi nombre es Eileen. Antes de empezar con las complicaciones clínicas de una acidosis láctica severa, primero hay que recordar qué es y por qué se dan. Aparece cuando nuestro cuerpo produce ácido láctico y no puede eliminarlo a tiempo. Esto sucede cuando los tejidos trabajan sin suficiente oxígeno, como cuando corremos más de lo que podemos. El ácido láctico es como el humo que dejan las fábricas del cuerpo al producir energía muy rápido. Normalmente, el cuerpo limpia el humo sin problema, pero si se produce demasiado o si el sistema de limpieza falla, el humo se acumula en la sangre y la vuelve demasiado ácida. Cuando el pH del cuerpo está por debajo de 7.2 aproximadamente, decimos que es acidosis láctica severa. Entonces, si la sangre se vuelve muy ácida, afectan directamente a los órganos más sensibles, como es el cerebro, corazón, pulmones, riñones y músculo, ya que sus proteínas, enzimas y membranas necesitan un pH estable para funcionar bien. Es como si las máquinas internas dejaran de funcionar, los motores empezaran a trabar y la maquinaria completa empezara a fallar. Con esta idea clara, ahora sí voy a explicar las complicaciones específicamente en los órganos más afectados. Pensemos en el cuerpo como una ciudad. La sangre sería su red de carreteras y el pH la calidad del pavimento. Un pH normal significa carreteras lisas y sin problemas, pero un pH muy bajo significa carreteras dañadas, con baches y grietas. O sea que todo va a empezar a fallar. En el caso de Luis, es un paciente de 22 años que tiene fatiga extrema, mareos, náuseas, dolor muscular, calambres, respiración rápida y profunda.
Estos síntomas no son solo cansancio, son señales de que su cuerpo está tratando de sobrevivir ante el exceso de ácido. El primer órgano que se ve afectado por un pH bajo es el cerebro. Imaginémoslo como la sala de mando de la ciudad, donde coordina el tráfico, las alarmas y las comunicaciones. Cuando la sangre se vuelve demasiado ácida, las neuronas no pueden trabajar correctamente y la conducción eléctrica se altera. Es como si la electricidad de esa sala de mando fallara, los mensajes tardaran en llegar y la energía escaseara. Esto explica varios síntomas que Liz ya presenta, como el mareo. Esto se da ya que el cerebro está recibiendo menor oxígeno por la acidosis más el agotamiento. La segunda son las náuseas, ya que el centro del vómito es muy sensible a los cambios de pH sanguíneo. Y por último, la fatiga extrema. Como lo dije, no solo es cansancio del ejercicio, también es porque el cerebro está en un ambiente ácido que frena su funcionamiento. Estas señales nos dicen que el sistema nervioso está sufriendo por la acidez. Y si esta acidosis progresara, podría haber síntomas más graves como confusión, desorientación, somnolencia extrema o incluso el coma. Luis no ha llegado hasta este punto, pero es obvio que su sistema nervioso ya está siendo afectado. El segundo sistema gravemente afectado es el cardiovascular. El corazón es como la bomba principal que impulsa todo el flujo de la sangre en la ciudad. Cuando el pH baja, esta bomba pierde su fuerza para contraerse correctamente. En Luis se puede observar en sus siguientes signos vitales. Refiere taquicardia, que es cuando el corazón late más rápido en un intento de compensar la baja cantidad de oxígeno y la acumulación de ácido. La otra es la hipotensión. Las tuberías o vasos sanguíneos están demasiado dilatadas por el ácido, haciendo que la presión arterial disminuya. Es como si la bomba acelerara desesperadamente para mantener la circulación, pero la acidosis le hace trabajar en desventaja. Si la acidosis fuera más grave, podría aparecer complicaciones como arritmias. Otro sistema clave afectado es el sistema respiratorio. Cuando el cuerpo detecta que el pH está bajando, recurre a los pulmones para intentar solucionarlo. Son como las grandes ventilas del escape de la ciudad. Expulsan el CO2, que también es un ácido en la sangre. Cuando el cuerpo detecta demasiada acidez, activa estos ventiladores al máximo. Así aparece la respiración rápida y profunda de Luis, típica de una acidosis. Y si la acidosis empeora, estos ventiladores podrían cansarse y podría haber disminución del movimiento respiratorio, fatiga respiratoria, paro respiratorio en casos muy extremos. En el caso de Luis, el que esté respirando tan rápido indica que su cuerpo ya está intentando compensar la acidez. Los riñones también son afectados. Son los encargados de equilibrar los ácidos del cuerpo, pero necesitan suficiente presión y flujo para trabajar correctamente. Hay que verlo como si los riñones funcionaran como plantas de tratamiento del cuerpo. Su tarea es filtrar la sangre y ayudar a eliminar el exceso de ácidos. Lo repito, necesitan una buena presión para trabajar, ya que si la presión baja, como ocurre con Luis, llega menos sangre a los riñones. Igual, si la acidosis empeora, los riñones podrían desarrollar daño renal agudo, incapacidad para eliminar hidrogeniones y retención de potasio. Luis todavía no presenta todo esto, pero en sí la acidosis lo pone en riesgo si no se corrige. El último, en este caso tejido afectado, son los músculos. Son las fábricas de energía del cuerpo porque son los tejidos que más lactato producen durante el ejercicio intenso. En este caso, los músculos de Luis trabajaron al límite durante el maratón, especialmente en los últimos kilómetros, donde menciona que fue en puro empuje. Eso quiere decir que sus músculos estaban funcionando prácticamente sin oxígeno, generando un exceso de lactato. Es como el humo tóxico que libera la fábrica de energía. Esto explica perfectamente el dolor muscular intenso, los calambres y la rigidez muscular que se describe en la exploración. El ácido láctico lo que hace es que irrita las fibras musculares y provoca la sensación de ardor y dolor. Su CPK, ligeramente elevado, confirma este daño muscular por esfuerzo. En acidosis severa, el daño muscular puede empeorar y liberar más productos al torrente sanguíneo, aumentando más la acidosis. Otra cosita es que cuando el pH baja, la hemoglobina, que es esta proteína que está en la sangre, cambia su estructura y comienza a liberar más el oxígeno. Esto crea un círculo vicioso. O sea que los tejidos reciben poco oxígeno, después producen más lactato, la acidosis empeora, el cuerpo lucha sin lograr equilibrarse. En conclusión, si bien el pH de Luis aún no ha llegado a niveles de acidosis severa, cuenta mucho de los síntomas que indican afectación de órganos sensibles. Recordemos, el mareo y la fatiga al cerebro,
taquicardia, hipotensión en el corazón, respiración rápida y profunda en los pulmones, calambres y dolor muscular por sus músculos y riesgo potencial para los riñones. Ahora vamos a ver la intervención clínica. ¿Cómo vamos a ayudar a Luis a mejorar? Es un tratamiento inmediato que debe realizarse en un hospital para corregir la acidosis láctica del paciente. Iniciamos con la administración inmediata de oxígeno. Como la causa principal es hipoxia en los tejidos, el primer paso es mejorar el aporte de oxígeno. Se coloca oxígeno suplementario, una cánula o una mascarilla. Vamos a observar estas imágenes. Se evalúa la saturación, ya sea directamente en sangre o con un oxímetro, y se revisan los signos respiratorios con regularidad. Esto ayuda a que los músculos dejen de producir lactato. Después debe haber una reposición de líquidos intravenosos. Luis llegó sudoroso, deshidratado e hipotenso. La acidosis láctica empeora si no hay suficiente flujo sanguíneo, así que se administran soluciones cristaloides como la solución salina al 0.9%. Esto mejora la presión arterial y la perfusión de músculos de los riñones, es decir, que los líquidos facilitan la eliminación del lactato. Continuamos con el monitoreo cardíaco continuo. El paciente llegó con taquicardia y presión baja. La acidosis puede producir arritmias, por eso un monitoreo cardíaco para evaluar el ritmo, frecuencia y presión arterial cada 15 minutos. También se debe hacer una valoración funcional renal, ya que la hipotensión disminuyó la producción renal, así que monitorear la creatinina cada 6 horas, evaluar gas urinario, vigilar el exceso, sobre todo el potasio, ya que el músculo dañado libera potasio. Por último, reposo absoluto. El daño muscular produce CPK elevada y lactato. Por eso que se debe mantener al paciente en reposo, no realizar ejercicio intenso por 48 a 72 horas, vigilar signos de ratomiólisis, como la orina oscura. Un clarísimo ejemplo. Finalmente, la prevención y educación. Hay que tener en consideración entrenamiento progresivo. No hacer actividades extremas sin entrenamiento adecuado, ya que el cuerpo necesita adaptarse para usar oxígeno de manera eficiente. También una hidratación antes, durante y después del ejercicio. La deshidratación disminuye el flujo sanguíneo, empeora la hipoxia muscular y aumenta el riesgo de acidosis láctica. Es por eso que se recomienda hidratarse correctamente. 500 mililitros antes de entrenar, entre 150 y 250 mililitros cada 20 minutos durante el ejercicio intenso. Y después del ejercicio, al menos 1 litro de agua. También, pero muy importante, reconocer señales de alarma. Detener el ejercicio si aparece mareo, náuseas, respiración muy rápida, calambres intensos, dolor muscular incapacitante, porque estos síntomas son avisos de hipoxia muscular y lo mejor es evitar esforzarse de más si siente que ya no puede respirar bien. Evitar esfuerzos prolongados sin carbohidratos disponibles. Agotar completamente los carbohidratos favorece el metabolismo anaerobio, justamente lo que le provocó a Luis llegar al hospital. La recomendación es comer carbohidratos de 1 a 3 horas antes de correr para evitar la producción de lactato. Bueno, esto sería todo sobre el caso 2. Espero que les haya gustado. Y si estás viendo esta grabación y te surge algún tipo de duda, con mucho gusto nos puedes mandar mensaje para que podamos aclararla. Gracias y hasta luego.